Bueno, amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos nuevamente conversando con ustedes, analizando la realidad nacional y estas han sido semanas muy movidas. Fíjense, hay algo interesante, una suerte de nuevos voceros, analistas que a mí me tiene encantada como periodista de la Fuente Política. Ver a un Luis Peche, ver a una Milagros Parra, por supuesto, mi querido Luis Carlos Naki, son gente de una nueva generación que me encanta porque, bueno, ustedes nunca han vivido en democracia y aquí ya presento de una a nuestro entrevistado del día de hoy, nuestro contertulio, como es Luis Peche, consultor político internacionalista, y me llama la atención porque ustedes han estudiado la democracia, son especialistas en sistemas de gobierno, en el caso específico de Luis, pero aquí en Venezuela, Luis, no la has vivido. No, no, no me ha tocado. Bueno, te Bienvenido. agradezco, te agradezco, te agradezco la invitación, Marisabel. Bueno, admirador de tu trabajo desde hace años. Sí, no lo he vivido, lamentablemente. Los primeros recuerdos de mi vida están vinculados a la llegada de Hugo Chávez al poder y creo que no he vivido nada diferente. Lamentablemente, bueno, lo que sí he podido vivir es como el resto de países de la región, de Iberoamérica y del mundo van cambiando mandatarios, van teniendo procesos, van teniendo sus propias crisis que siempre derivan en cambio. Mientras aquí, bueno, todo se mantiene más o menos igual, ¿no? Que no es así. Cuando te vas a revisar lo profundo, pues bueno, este es un país que obviamente ha luchado sin descanso por recuperar su democracia, una clase política que también lo ha dejado todo, pero bueno, que se ha visto enfrentado a un régimen que, bueno, ha utilizado todas las armas a su disposición, el dinero, la violencia, la represión y bueno, las herramientas políticas también para mantenerse en el poder, ¿no? Lamentablemente, sí, es lo que me ha tocado vivir y bueno, desde esa realidad, pues intentar analizar, comparar, revisar y también motivar y animar, ¿no? Que también está en parte del trabajo. Motivar y animar. No está fácil, pero bueno, como tú dices, hay que hacerlo. El ámbito internacional, uno tiene la percepción bueno, si bien hay una mesa de negociaciones donde está la oposición, donde hay representantes del gobierno, pues bueno, hay un actor o hay actores internacionales que son los que están pulseando fuerte en este juego. Vemos recientemente se amenaza nuevamente ante la inhabilitación de María Corina Machado, se amenaza nuevamente con reactivar las sanciones, se da un chance al mes de abril, el gobierno responde de manera airada, y uno no sabe, pues bueno, si este juego está trancado, Luis, y cómo desde lo internacional, si realmente hay peso, hay fuerza suficiente para destrancarlo o ayudar a Sí, destrancarlo. la verdad es que bueno, cuando se planteó y se publicó y se firmó el Acuerdo de Barbados en octubre, se pensaba y se comentaba en ese momento que, bueno, era un acuerdo que en el papel parecía prometedor para la reinstitucionalización del país, ¿no? Y parecía que habían ciertos cabos que estaban atados por parte de, bueno, los compromisos para que verdaderamente se lograra cumplir la palabra. Se hablaba de un proceso de levantar sanciones progresivamente mientras se iban dando concesiones también progresivamente, pero bueno, lamentablemente, y era también una de las observaciones, es que bueno, del papel a la práctica hay un tramo bastante grande, ¿no? Ujú. Y era difícil, pese a que en aquel momento, en octubre, ese acuerdo permitió que se realizaran las primarias, hay que recordarlo, ¿no? En octubre, comenzando el mes de octubre, todavía había mucha incertidumbre siquiera sobre si iban a permitir hacer las primarias. Finalmente esa firma del acuerdo hizo que el proceso se diera, que fue un proceso exitosísimo y que sobrepasó las expectativas, creo yo, que de todos los que vemos y analizamos la política en el país. Y bueno, creo que justamente ese precedente hizo que el chavismo digamos, se reagrupara y volviera, digamos, a su naturaleza un tanto más represora. En este momento también hay que recordar que hay dos acuerdos en marcha, ¿no? Uno Ujú. público y uno no público. El Ujú. público es el acuerdo de Barbados, que pareciera un acuerdo más, no sé si formal, el papel opositor es un poco, no sé, la palabra no es adorno, pero digamos que no tiene tanto peso específico en la negociación con el chavismo Ujú. porque no tiene mucho que ofrecer, mientras que en paralelo hay una negociación de la cual no se sabe poco,
más allá de lo que se filtra en medios y lo que comentan los actores políticos, que es el acuerdo de Doha, el acuerdo firmado en Qatar o negociado en Qatar entre Estados Unidos bilateralmente con el chavismo. ¿Cuál es el alcance de ese acuerdo de Doha y hasta qué punto puede hacer el chavismo recular con relación al acuerdo de Barbados? Pues estamos por verlo. Las amenazas la retórica de Estados Unidos ha vuelto un poco a la ofensiva, apuntando a que el chavismo tiene hasta abril para revertir esta decisión de inhabilitar a María Corina Machado, que vulnera obviamente el acuerdo de Barbados. Y bueno, el chavismo pareciera redoblar la apuesta, convocar al próximo lunes, como hizo ayer Jorge Rodríguez desde la Asamblea Nacional de 2020, a todos los actores políticos para conformar un cronograma electoral y es decir, bueno, si tú das un paso hacia adelante, yo también lo doy. Y tensando el acuerdo de los actores, pues bueno, hay que ver hasta qué punto se puede, digamos, bajar un poco esa tensión y alcanzar algún acuerdo. Lamentablemente en este punto no pareciera haber mucho margen para el optimismo, Ujú. porque bueno, al final lo que está ahí en balance para el chavismo es el mantenimiento del poder, ¿no? Bien. Cualquier estudio de opinión que tú puedas revisar hoy habla de que el chavismo cuenta a lo sumo entre el 20 y el 30% de la favorabilidad de los venezolanos contra un 70-75% de personas que quieren cambio. Entonces, bueno, contra eso hay poco que hacer, no hay ni campaña comunicacional, ni represión, ni nada que se haga, porque la voluntad de la gente es mayor. Y eso el chavismo lo sabe y ante ello actúa. Ahora, fíjate, Luis, eh, ¿qué peso tienen dentro de todo este juego? Bueno, hablamos de Estados Unidos y está el acuerdo de Doha, como tú dices, que es el acuerdo silente, pero quizás más importante. El otro es la puesta escénica, pudiera decir uno, pero este es el tras cámara. Eh, pero ¿qué peso tienen también los otros países que se han pronunciado? ¿Corifeos? O de alguna manera sí tienen su peso, sobre todo la Unión Europea. Yo creo que es un rasgo positivo, un hecho positivo que los países hayan vuelto a activarse pronunciándose con relación a la crisis de Venezuela. Algo que afectó a la coyuntura de 2019, que bueno, obviamente es un hecho sin precedentes en cuanto a presión internacional contra el régimen de Maduro, es la cantidad de países que estaban a bordo de ese vehículo que solicitaba y exigía elecciones libres para Venezuela. Eso poco a poco fue desapareciendo, en parte vinculado con, no podemos evitar recordar que en 2020 entró una pandemia mundial que hizo que, bueno, básicamente la atención de cada país se enfocara en lo suyo propio. Y en paralelo, unos meses más adelante, pues explotó luego una guerra entre Rusia y Ucrania que terminó de desviar la atención geopolítica hacia otro lado, ¿no? Eh, si a eso le sumas, a ese entorno geopolítico, crisis en Medio Oriente, esa crisis en Ucrania, el propio proceso interno electoral de Estados Unidos, pues bueno, la atención de Venezuela va bajando y bajando en escala. Es una buena noticia que el tema Venezuela haya vuelto al tapete y parecía o algo que se podía entender entre 2022 y 2023 es que la comunidad internacional había dejado el tema Venezuela para este año. Esa reactivación es positiva. Eh, Sin embargo, hay silencios que todavía, digamos, hacen mucho ruido, como por ejemplo el de nuestro vecino país, Colombia, ¿no? Ujú. Gustavo Petro, presidente hoy de Colombia, fue víctima de una inhabilitación política ante la cual la CIDH, digamos, tuvo un fallo a su favor. Hoy la CIDH se pronunció a favor de María Corina Machado, pero se mantiene el silencio por parte de Gustavo Petro. Eh, Sería muy positivo y bueno, hay actores incluso dentro de la política colombiana. Leía hoy a Humberto de la Calle, senador colombiano, decirle al presidente Petro, su silencio es ensordecedor. Ujú. Así que la presión para los actores políticos que son afines ideológicamente al chavismo y que, bueno, digamos, pudiesen servir como bisagra para lograr una negociación un poco mejor para los venezolanos, pues ese silencio obviamente es preocupante y esperemos que cambie en las próximas horas. Por supuesto, hablamos de Colombia, como has dicho, pero también hablamos de Brasil, ¿no? Coloso del Sur, que, bueno, con Lula a la cabeza también uno siente que allí hay un gran silencio. Y siendo un actor que en el pasado jugaba, Sí, no sé ahorita cómo se puede entender el juego de Brasil. ha habido un distanciamiento entre Lula y Maduro originado por la crisis en Guyana, la crisis fronteriza con Guyana. Brasil fue muy claro
en su apoyo a Guyana en este respaldo territorial, y eso obviamente choca con esa posición ideológicamente afín con Maduro, ¿no? Con relación al tema de las elecciones libres, la verdad es que Lula ha sido incluso menos moderado que Petro, ha sido bastante... ¿cómo decirlo?, el fiel, leal a Maduro en su narrativa de decir que han sido las sanciones las responsables de la crisis en Venezuela, digamos que voltear un poco a un lado con relación a la situación política del país, y en este momento también ha mantenido silencio. Sí. Creo que ese silencio también tiene que ver con que otros mandatarios de la región, incluso gobernantes de izquierda como el presidente Boric en Chile, han elevado su voz en favor del respeto a los derechos humanos y el respeto de las garantías políticas de cara al proceso electoral venidero. Eso sube un poco la apuesta con relación a lo que se está buscando de cara a este proceso y le pone las cosas más difíciles a este tipo de presidentes para mostrar su defensa a Maduro. Ya la relativización del problema pues obviamente queda en segundo plano cuando tú ves de frente a Maduro y a su órgano judicial inhabilitando a la principal contendiente opositora, ¿no? Y hace que sea difícil que cualquier presidente, digamos, se muestre en defensa de Maduro y de su régimen. Entonces la postura para ellos es complicada y eso podría explicar el silencio actual. Ahora fíjate, es viable para Maduro y su gente y su equipo, es viable para el gobierno, es viable para el oficialismo, unos 6 años más de una situación no muy clara en cuanto a su legitimidad. Sí, lamentablemente, y creo que es el caso que tiene Maduro para defender una vía, lo que se llama la vía Nicaragua, ¿no? Que es la vía de inhabilitar a los oponentes y tener una elección que no es verdaderamente libre. Es decir, miren, sobrevivimos. En 2018 inició una presión internacional y nacional sin precedentes en nuestra contra y sobrevivimos. Aquí estamos, vamos a enfrentar el proceso electoral, ¿no? Entonces, sí, es una apuesta, ¿no? Yo creo que ahí el gran dilema que enfrentan Maduro y los tomadores de decisión dentro del régimen chavista es decidir si realmente quieren esa reinserción al panorama internacional en el cual Estados Unidos pareciera dispuesto a entregarle prácticamente todo a cambio de que hayan elecciones libres en el país, o si, bueno, jugar a lo que se ha venido jugando, un recrudecimiento de las relaciones, tomando en cuenta que pudiese venir un nuevo gobierno republicano en noviembre a la Casa Blanca, tomando en cuenta un poco los sondeos de opinión pública que se muestran en estos momentos y que muestran a los demócratas por detrás en las cifras. Eh, digamos que Maduro pudiese estar preparándose para un nuevo congelamiento de relaciones, a una nueva etapa de resistencia, en la que, bueno, países como Turquía, como Rusia, como China vuelvan a servir como cierto sostén a este régimen autocrático y en el que, bueno, la comunidad internacional pues no tenga mucho que hacer. Ese es un panorama desesperanzador, obviamente. Sí. Esperamos que no sea así y que finalmente se apueste por una especie de racionalidad, moderación con relación a este tema. También la oposición juega un rol con relación a qué hacer con relación a la candidatura de María Corina Machado. María Corina Machado tiene una voz muy pesada con relación a esta decisión sobre qué hacer, cómo proceder y cómo actuar. La movilización la tiene ella porque tiene este resultado fresco de casi 2,5 millones de personas que la apoyaron en un proceso autogestionado. Así que, bueno, el panorama es complejo y los actores tienen ciertas fichas por mover, unos más que otros. Pero bueno, todo está por verse en el próximo par de meses, por lo menos lo que se va a plantear de cara al resto del año. Bueno, de hecho ya uno ve algunos actores políticos de la oposición, vemos al gobernador de Barinas diciendo, bueno, tenemos que decir que hay que ir sin María Corina, pues hay que ir sin María Corina. Por cierto, no solamente él, uno siente que hay toda una corriente en ese sentido, incluso actores económicos, que están en esa corriente. Pero por otra parte, bueno, está María Corina Machado y hasta ahora, cuando uno la vio en la rueda de prensa, estaba acompañada por sectores de la mesa de la unidad, diciendo vamos con su eslogan hasta el final, sin saber uno mucho qué es esto hasta el final. Ella dice que no lo va a revelar por ahora porque es parte de su estrategia y es hasta cierto punto lógico, ¿no? Pero bueno, ahí hay dos juegos. Sí. El primer juego, el que te decía, de esta oposición, algunos la llaman oposición 2030, pues bueno, no sé cuál es el peso que tiene. Sí, ahí hay una serie de factores que, como bien dices, no solamente son políticos, son económicos Ujú. y que apuestan a
diciéndolo de la forma más cruda posible, una celda más grande, ¿no? Un país en el que puedan transar, hacer negocios con el gobierno, eh, sí, poder vivir una vida tranquila sin voltear mucho a ver lo político, ¿no? Eh, Eso obviamente para buena parte de la ciudadanía es insuficiente porque sabemos que es un modelo que ya hoy en día el chavismo desde hace un par de años, cuando comenzó esa misma ola de pensamiento a proclamar el Venezuela se arregló, pues se dio cuenta que era se arregló para una cúpula, una élite, un 5% a lo sumo de la población, mientras los salarios en Venezuela siguen siendo alrededor de, bueno, siendo muy optimista, 100, $150 por persona, y a partir de ahí cada venezolano tiene que aspirar a tener 2, 3 trabajos para poder resolver su mes, ¿no? Ujú. Eh, ese país al que está aspirando ese grupo de opinadores, pues no, ellos no han desistido en ese esfuerzo. Yo estoy abiertamente en contra de esa línea de pensamiento, no tengo problema en decirlo, porque, porque aspira obviamente a un acomodo de ciertos grupos de poder, condenando a buena parte de la población en detrimento de ello, ¿no? Eh, por cambio, pues evidentemente está María Corina Machado, que tiene un desafío que es complicado de resolver. Ella tiene, y evidentemente, como te decía anteriormente, los estudios de opinión y la voluntad de la ciudadanía a su favor, pero tiene un gran problema para operativizar esto en una estrategia contra un monstruo como lo es el chavismo, ¿no? Y ahí, pues evidentemente es lógico que ella públicamente en estos momentos no ponga ninguna alternativa que no sea su candidatura, porque bueno, evidentemente tú no vas a llegar a una mesa de negociación y no vas a llegar tú como actor político a decir, bueno, no, yo soy la candidata porque me eligieron, pero bueno, ahí tenemos otras opciones por si acaso. En el momento que ella muestra una rendija de alternativa con relación a ella, muere ella como alternativa, como cabeza de la oposición para este periodo, ¿no? Entonces, ahí la creatividad va a ser, o el juego que tiene que buscar ella es jugar con los plazos, buscar cómo trabajar una opción factible para revertir este mecanismo de inhabilitación. De aquí a, no sabemos si es abril, esta fecha que plantea Estados Unidos, si tiene que ser antes porque el cronograma electoral del chavismo plantee que la elección sea, o la inscripción de candidatos para la elección sea antes de abril. El tiempo les juega en contra. Y en la medida que ese tiempo juegue en contra, sí van a ser más las voces, no solamente de este sector, porque también hay venezolanos que genuinamente están preocupados, que quieren participar en la elección de 2024 a como de lugar, porque entienden que esa es su forma de expresarse contra Maduro y que van a decir, necesitamos una opción. Entonces, el panorama no es sencillo ni para ella ni para el grupo que la acompaña. El tiempo les jugará en contra y lo que tiene que pensar de aquí a allá, pues evidentemente es estratégicamente cuáles son sus opciones en caso de que avance cada uno de estos canales, ¿no? Obviamente, sí, bueno, que como tú dices no es fácil. Ya nos quedan pocos minutos, sabemos que tienes otro compromiso, y nos comprometimos también nosotros a liberarte temprano, pero no puedo dejar de preguntarte algo que tú como periodista, como analista, como persona también vinculada a los medios, porque también ayudas a que todo el resto de los que estamos en este ecosistema pues tengamos información con tu proyecto particular. Este, bueno, nos des tu opinión sobre el papel de los medios ahorita, ¿no? Que tampoco pareciera fácil, porque hay todo un cerco y hay toda una situación muy difícil para los grandes medios y los no tan grandes. Ahí te doy una buena noticia y una mala noticia. Ujú. La mala noticia es que es evidente el cerco comunicacional que hay. Nosotros en nuestra firma consultora Sala 58 nos encargamos dentro de nuestras áreas de trabajo de monitorear ese espectro comunicacional y nos hemos dado cuenta del absoluto sesgo que hay con relación a la disparidad en el acceso a estos medios de comunicación, ¿no? Luego de ello, la buena noticia es que poco a poco la gente se ha dado cuenta de esta disparidad y ha bajado el consumo de este tipo de medios. Revisé un estudio de More Consulting del mes de diciembre que hablaba de que el 68% de los venezolanos se informa a través de redes sociales. 68, es decir, Wow. casi 7 de cada 10 venezolanos usa como fuente primaria de información las redes sociales. Eso es consecuencia de ese cerco informativo, lo cual evidentemente es una mala noticia para los comunicadores íntegros que todavía quedan en las parrillas de cada canal de televisión, de cada emisora de radio, lo que queda de periódicos, etcétera. Eh, pero bueno, es una consecuencia de este cerco, ¿no? Al final es una noticia lamentable que se cercene así el trabajo de los periodistas. Eh,
y bueno, el chavismo evidentemente entiende que esta tendencia está cambiando y por eso también asoma regulaciones hacia las redes sociales, regulaciones hacia las organizaciones no gubernamentales, hacia esos actores del tercer sector que en este momento están funcionando como vías alternativas para denunciar, para difundir información, para trabajar en cuestiones humanitarias. Eh, lo que viene, y eso forma parte de ese escenario en Nicaragua, ojalá que no lleguemos a ese punto, porque Nicaragua en estos momentos, por ponerte un ejemplo, ahorita mismo los ataques son hasta la Sí, iglesia, hasta los sí, actores, párrocos, miembros de la conferencia episcopal, etcétera, porque ya ahí arrasaron con todo lo demás, con ONGs, con actores de periodistas, etcétera, ¿no? En Venezuela todavía tenemos cierto margen de acción dentro de un panorama represor, de censura, etcétera, pero hay personas que con mucha valentía siguen informando y eso es un halo de esperanza en sí. estos medios, en este momento. Eh, para aquellas personas, o sea, cualquier persona se puede suscribir al servicio de ustedes. ¿De Todavía alguna no. En forma? este momento Todavía no. nosotros con Sala 58 tenemos un servicio que es privado Ujú, y que responde a tomadores de decisiones, actores de la vida pública nacional e ujú. internacional. Sí estamos preparando un producto que esperamos en un par de meses poder lanzarlo para que Qué sea de bueno, libre acceso y bueno, espero poder enviártelo para que tú nos ayudes a difundirlo, porque claro que sí. bueno, en este año es muchísimo, tiene muchísima importancia poder difundir la información de la forma más veraz y más accesible posible. Bueno, Luis, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, habernos dado tu opinión sobre todos estos temas.